tanto hemos recibido en la cabina de RPP a la otra persona que ha renunciado a su postulación para senador. Se trata del señor Jaime Fremont López, quien fuera candidato para vicepresidente de la República en el partido Salvemos al Perú, que se queda sin un vicepresidente, pero lo que no impide que la planta se mantenga, porque el presidente no ha sido retirado. Señor Fremont, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. No ha dicho usted que ha renunciado por razones estrictamente personales. Ha escrito un largo documento con sus explicaciones, donde, por ejemplo, habla de que quiere alejarse del compañerismo falso, ¿no? Y luego usted dice, cuando la dignidad marque el límite, retirarse no es renunciar, es preservarse. La dignidad marca el límite, ¿no? La política no puede exigir la renuncia a la conciencia. Cuando eso ocurre, retirarse es un deber. Nada justifica perder la serenidad ni traicionarse a uno mismo. Por eso me voy en paz, me retiro con tranquilidad y sin rencor. ¿Qué es lo que ha pasado, señor Fremont? ¿Qué tal? Mire, bueno, yo presido un movimiento que es Todos por el Perú, que busca tener una visión de país conjunta, tanto de la derecha como de la izquierda, y fui invitado el año pasado por el presidente del partido, Guillermo Suárez, a integrar Salvemos al Perú. Me pidieron a mí que actúe como coordinador general nacional en representación de los secretarios del comité ejecutivo, dado que en ese momento existía una ruptura. Había por un lado una facción del señor Guillermo Suárez y por la otra una facción del señor Julio César Gamboa Serna. Entonces, en ese momento... ¿Por qué se produce esa ruptura? ¿Por qué hay dos facciones así? Porque ya había renunciado por problemas personales el señor Julio César Gamboa Serna, y lo que se tenía que hacer era hacer viable el partido para llevar adelante el proceso electoral. Y se había juntado un equipo en la comisión política bastante interesante, porque representábamos diferentes vertientes políticas. Estaba Mariano González en la comisión política, estaba Rudecindo Vega, estaba también Jorge Villacorte, estaba yo, y de esa manera podíamos llevar un mensaje plural interesante para el electorado, en donde no estábamos hablando de posiciones ni de derecha ni de izquierda, sino una visión de país de centro real para poder llevar adelante la gran transformación que el país en este momento demanda. ¿Y qué pasó? ¿Por qué todos estos ideales se estrellaron contra un muro? Parece bastante sucio, por lo que dice usted en su carta de renuncia, ¿no? Básicamente, mi renuncia obedece a una discrepancia con la alta dirección y propiamente con la actitud del candidato a presidente. Candidato, recuérdenlo, llegó a hacerlo en virtud de una moneda lanzada al aire, ¿no? Así es. En la parte final terminan empatados Mariano González con Antonio Ortiz, y se define por el lanzamiento de una moneda en donde sale Antonio Ortiz electo, ¿no? Cada uno tenía 8 votos delegados. Sí. No es que el pueblo los ha elegido, sino es a través de delegados, ¿no? Entonces, el problema está en que, lamentablemente, por la forma como está estructurado el sistema electoral interno del partido, cuando ya se le registra un candidato para las primarias, ya no puede haber ningún cambio y tiene que seguirse el proceso. Entonces, el candidato, en mi caso, apenas fue inscrito, y habiéndose comprometido a capacitarse, a formarse adecuadamente, a llevar adelante el plan de gobierno, porque cuando usted tiene 5 candidatos a la presidencia, porque estaba el señor Mariano González, estaba Ricardo Velázquez, el señor David Mamani, el señor Málaga, uno tenía que hacer un plan de gobierno, uno tenía que hacer un plan de gobierno de centro total y sin mucho detalle para que las personas puedan complementarlo. Y resulta que el señor, una vez que ya está inscrito, no quería cumplir el plan de gobierno, lo desconocía, y entonces dejó de hablar conmigo. O sea, yo soy candidato a la vicepresidencia en su plancha y el señor no habla conmigo desde el año pasado de que se ha sido inscrita. Y realmente en todo lo que ha hecho él públicamente es desconocer todas las cosas que son los acuerdos del partido. Públicamente, en una entrevista que le han hecho, indica que él no ha hecho plan de gobierno y que él quiere hacer un nuevo plan de gobierno. Entonces, realmente el desconocimiento de la real política hace de que ya la situación interna del partido haga insalvable la participación. Pero por lo que usted dice, pareciera que todo se reduce
a matices ideológicos diferentes y ambiciones personales. Pero hay otra lectura de la crisis en el partido, que es la de la penetración de la minería ilegal y la presencia en torno al partido y a sus dirigentes de personas vinculadas por lo menos a la minería informal. Y específicamente se habla, sin que yo quiera acusarlo, pero recojo lo que he leído, del señor Chandubí. Sí. Existen, como he dicho, otros factores. Dentro de ellos está la presencia del señor Chandubí, obedece a una invitación que le ha hecho justamente el señor Ortiz. O sea, el señor Chandubí es un operador político del señor Antonio Ortiz y es su brazo derecho en todo lo que tiene que ver en el norte. ¿Y aporta dinero? No tenemos conocimiento. ¿Es un minero informal? Es un dirigente de los mineros informales o artesanales, ¿no es cierto? Pero que no tiene, conmigo nunca ha tenido una relación. Pero si es un dirigente de mineros informales y colabora en ese partido y tiene un rol eminente en relación al candidato presidencial, estamos hablando de alguien de influencia, alguien que tiene un interés personal, corporativo en entrar a la política. Esos aspectos puntuales los tiene que indicar el señor Antonio Ortiz y el presidente del partido. Claro, pero usted no hablaba con él ni siquiera sobre el clima, de manera que no podemos comunicarse sobre esto, pero su intuición es que el señor Ortiz le debe favores al señor Chandubí. Bueno, por lo menos lo que me consta es que él confía mucho en el señor Chandubí. O sea, es una persona de confianza. Más allá no puedo indicar absolutamente Pero en nada. todo caso, no se trata en su caso de un tema personal. Aquí hay diferencias que han llevado a no hablarse entre candidato a presidente y vicepresidente, y además a la presencia de personajes como el señor Chandubí, que usted dice que es un dirigente. Y no solamente eso, ¿no? Sino que en los últimos días ya empieza a construirse una historia que es preocupante. El día de ayer el secretario general en plena asamblea ha indicado que el señor Ortiz le ha presentado operadores para poder llevar a cabo lo de la franja electoral, lo del tema. Entonces realmente el uso del dinero público. Del dinero público. Entonces el señor Ortiz le ha presentado operadores para que vean determinados medios, y si realmente uno agarra y une a las declaraciones públicas hechas por el señor Ortiz, en donde el 29 de octubre él está en el Sheraton conversando con un señor que él referencia de Vez Cable sobre la pauta publicitaria que se tiene que hacer, etcétera. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué hacía un precandidato en ese momento cuando todavía no era electo, viendo aspectos que tienen que ver con la pauta publicitaria de un partido? O sea, entonces hay muchas cosas que están más allá de lo que uno conoce y realmente no tiene por qué aceptarla. Lo de la franja electoral del partido Salvemos al Perú, y es importante que lo sepa usted y las personas, cuando se configura la campaña en sí de Salvemos al Perú, tenemos como símbolo la franja, la bicolor. Entonces todo va en torno al fútbol. Todos estamos convocados, juntos salvemos al Perú. Ese era el listo. Y tenemos que ver con el fútbol, porque ahora vienen los goles. Basta de bla, 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 hay que hacer goles, etcétera. Entonces esa campaña del fútbol tiene que estar orientada hacia los medios que transmiten el fútbol. Y en ese caso Nativa, por ejemplo, es un medio que tiene toda la liga local. Estamos empezando en marzo con una campaña con la selección, la campaña de la bicolor, y después vienen los torneos locales. Entonces, su partido usó parte del dinero que le corresponde a la OMPE para Nativa. Tengo entendido por la información pública que del 1.700.000 redondos, 700 habrían ido a Nativa, o sea, y el resto a otros medios. Pero el problema está de que una cosa es que la campaña en sí justifique que estén los medios del fútbol, y otra cosa es que aparezcan personas que se interesan con los operadores, etcétera, de canalizar la publicidad a determinados medios. Puede sospecharse de que a través de esos operadores, ese dinero que se le ha dado a Nativa, en este caso que usted cita, venía con una comisión que debía cobrar quien decidía poner la publicidad ahí. Yo creo que para uno abordar ese tema de la franja electoral, tiene que ir un poco más allá antes de contestar esa pregunta. Normalmente, en el aspecto comercial, que no interviene el dinero del Estado, normalmente están los costos que vendrían a ser las tarifas RAC que tienen todos los medios de comunicación. Pero en esa tarifa RAC, todos los que están en medios de comunicación saben que hay una comisión de agencia establecida, que las agencias de publicidad que llevan la publicidad
a los medios, estilan cobrar su comisión de agencia. Entonces, en este caso concreto, como no hay un contacto de una agencia con el medio, porque es el Estado que es el Estado, sí. Entonces uno le entrega el material al Estado, el Estado firma los contratos que el partido coloca ha indicado, y paga. No existe esa comisión. Al no existir, los operadores, que son agentes de venta de muchos medios, vieron esto como para poder agarrar y establecer ciertas negociaciones, que en un aspecto netamente comercial no existiría problema alguno, pero acá estamos hablando de fondo del Estado. Claro. Entonces, de lo que se ha dicho ayer no puedo decir otra cosa. El señor Ortiz habría presentado operadores o habría pretendido que ciertos operadores vinculados a los que él dice participen, y que él ha condicionado, inclusive me he enterado, de que el señor estaba pidiendo que el partido le dé parte del dinero. Los que estamos en el partido sabemos que es un partido que realmente los partidos nuevos no tienen dinero. Solamente cuentan los que tienen financiamiento estatal, pero los otros no. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Entonces, ante todas estas... El candidato López quería... Ortiz, perdón. Sí. El candidato Ortiz pretendía él recibir dinero directamente... Del partido, que el partido le financie su campaña. ¿De dónde va a sacar un partido financiamiento de una campaña si no tiene el dinero del partido? Entonces, todas estas cosas configuran algo que ya de por sí tiene que ser investigado. Y tiene que investigarse quién es el asesor y el operador de este señor, que pregunten a las personas adecuadas qué cosa existió o no existió ese ofrecimiento, y que se haga el deslinde correspondiente. Yo puedo indicar desde el punto de vista como partido de la campaña que nuestra campaña lo que necesitaba eran los canales. Y efectivamente Nativa era un canal que transmite todos los partidos de la Liga 1 y 2 del fútbol en la parte local. Pero de ahí a que hayan malos manejos, yo no lo puedo ni siquiera permitir ni tolerar, menos cuando es dinero del Estado, que es escaso. ¿Usted tiene la sensación, por lo que ha visto y leído y escuchado, que estos problemas y estas dudas, estos nubarrones graves que usted nos ha contado a propósito de su propio partido, existen en otros partidos también? Definitivamente lo que va a salir en la investigación, que esto es una práctica que, como se lleva en la parte comercial, la gente que está metida en estas cosas cree que lo ha podido hacer con todos los partidos. Y es una cuestión que es muy lamentable, porque en estos casos es distinto. Y por eso no me extrañaría lo que usted dice, que va a haber... Yo no lo digo, pregunto yo. Ahora, usted es un hombre con una carrera profesional exitosa, y ha querido entrar a la política, sale sin rencor, dice, pero dolido y bien indignado también. ¿Cree usted que ha podido sembrar alguna semilla, dejar alguna huella? Yo creo que sí, porque la campaña durante el año pasado lo que queríamos hacer era una campaña con principios y valores. Rescatar que lo que necesitamos son personas honestas e íntegras para que participen en el gran cambio que el país necesita. Pero por lo que usted dice, se ha dado con todo lo contrario. Lamentablemente, muchas de las personas que se meten en los partidos políticos no responden a esas características. Y uno las termina conociendo en la fase final, cuando ya se conforman las listas, las que no necesariamente son de conocimiento de toda la militancia, sino de determinados dirigentes que son los que al final terminan confeccionándolos. Y todas estas divisiones y estos apetitos por dinero u otras motivaciones subalternas se producen pese a que el partido tiene muy baja intención de votos según todas las encuestas de opinión, ¿no? Lo que pasa es que en este caso concreto, por problemas con el candidato, ha hecho que no se pueda llevar adelante la estrategia de publicidad de marca. Porque en esta campaña, cuando uno está atomizado, tiene todos los partidos, lo que tiene que hacer es posicionar la marca. Normalmente en una elección uno tiene a las caras de los candidatos que jalan al partido. En este caso no. En este caso necesitamos posicionar una marca que la gente crea en el mensaje que la marca da y después se pregunta quiénes están representando esta marca y por quiénes puedo votar de esa marca. Pero no han logrado avanzar mucho. No hemos logrado hacer absolutamente nada por un problema de la intransigencia del señor candidato. ¿Usted qué es lo que se había propuesto lograr, qué se había propuesto promover como prioridad si hubiera podido ser elegido vicepresidente? Ahora ya no existe el caso porque ha renunciado. Bueno, básicamente lo que refleja el plan de gobierno que se elaboró con mi supervisión, que tiene que ver con un Estado ágil y moderno, un Estado que simplifica, un Estado que está al servicio del ciudadano y realmente
siempre he dicho, ¿no? El Estado no debe estorbarte, el Estado debe facilitarte la vida. Y en ese sentido, yo gracias a Dios, y se lo he dicho a todo el mundo, he participado en la Ley de Simplificación Administrativa, he aplicado los conceptos de la Ley de Simplificación Administrativa cuando hice la reforma aduanera y portuaria en el país. O sea, todo el sistema del semáforo que hay en los aeropuertos y todo ese sistema ha sido diseñado por mis equipos durante la gestión de Juan Carlos Hurtado Milla, la reforma aduanera completa de la simplificación. Entonces, yo sí soy consciente de que se pueden realizar grandes cambios en el país. En muy corto tiempo se necesita tener voluntad política. ¿Qué cambios prioritarios hubiera impulsado usted? Básicamente, sí, dejando de lado la seguridad, porque ese es el principal problema, es la simplificación y la reestructuración completa del Estado, pero refundar la relación ciudadano-Estado. O sea, llegamos a lo mismo, que es necesario un cambio radical, pero ese cambio obedece a refundar esa relación ciudadano-Estado. Es decir, el ciudadano le ha dado al Estado, ha renunciado a sus derechos para que el Estado los ejecute, para que le dé seguridad externa e interna que no se le da, para que le dé justicia que no se le da, y de ahí tenemos que agarrar y componer todas las instituciones. Y es muy fácil, Fernando. Muy bien. Señor Freund, muchas gracias por sus explicaciones y por la franqueza con la que ha hablado, por el espíritu crítico con el que se ha expresado, lo que sin duda fue una ilusión para usted, como esta participación política frustrada por las circunstancias que nos ha explicado y que ha conducido a su renuncia irrevocable a toda postulación con el partido Salvemos el Perú. Ha sido Jaime Freund, renunciante, candidato a la vicepresidencia por ese partido.